Rapidito. Hermenéutica bíblica. A la hermana, dale. Este tema es muy bonito, este tema me encanta a mí. Es un tema muy edificante. Es un tema que nos va a aclarar bastante el estudio bíblico. Cuando yo era muchacho, cuando yo era muchacho, escuché por primera vez lo que es la hermenéutica y siempre tuve esa intriga de ver qué es, de qué se trata la hermenéutica. Y pues con el pasar del tiempo fui aprendiendo, fui entendiendo que la hermenéutica, amado hermano, es el arte, bueno, si pudiera decirse arte, yo diría más bien que es la disciplina de aprender a interpretar bien la palabra de Dios, de coger un texto y poder trazar bien un mensaje bíblico correctamente, sin sacar el texto del propósito original, sin hablar cosas que contradigan la misma palabra. Lo peor es pararse a predicar y hablar cosas que contradicen la Biblia. Eso es algo obviamente que demuestra la falta de conocimiento bíblico, pero la hermenéutica nos da parámetros, nos enseña parámetros, nos habla de cosas que nos van a ayudar y es bien dicho, son parámetros que a ti te van a ajustar y te van a marcar un camino, pero a veces la gente piensa y dice, no, es que yo la revelación del Espíritu, eso es todo lo que quiero. Yo no quiero saber nada de reglas bíblicas, nada de eso. Pero es que ahí cometemos un error. Porque la hermenéutica no sujeta al Espíritu Santo. La hermenéutica se sujeta al Espíritu Santo. ¿Sí me escucha? O sea, toda la palabra se sujeta al Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios el que va abriendo el entendimiento. Entonces la hermenéutica lo único que hace a ti es darte varias reglas o consejos de cómo se debe interpretar correctamente un texto bíblico para que no lo malinterpretes y termines sacando, como en el caso del arrianismo, termines sacando una doctrina herética, una doctrina falsa, ¿sí? Escuchar predicar al autor del arrianismo, déjeme decirle, cualquiera puede decir, pero qué locura, ¿cómo va a decir que Jesús no es Dios? Pregunto yo, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Cuánta gente tienen los testigos de Jehová? ¿Han visto las reuniones de los testigos de Jehová? Hermano, no llegamos nosotros ni a la mitad. Sí, bueno, no sé si tendrán plata. ¿Así? Hagámonos testigos. Oiga, entonces cualquiera pudiera decir, no, yo jamás creería. Pero es que verdaderamente tienen argumentos que convencen a muchas personas. Entonces no es así nomás. El diablo no va y así por así, ¿no? Él prepara bien lo que va a hacer. Como cuando fue con Eva, preparó bien. Una sola pregunta, pero la preparó, hermano. Yo no sé cuántos años la preparó, pero la preparó muy bien. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, póngale allí hermenéutica, escríbale por algún ladito lo que acabé de decir. Al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu Santo. Ya me hiciste olvidar. No, la hermenéutica, escriban ahí, es la disciplina, ¿sí? De saber interpretar bien un texto bíblico, ¿sí? Es una disciplina. Y así como cualquier disciplina necesita práctica también. Usted tiene que leer la Biblia, comer Biblia e ir practicando. Usted no crea que las personas que predican desde un principio, hermano, predicaban una belleza. No, fueron aprendiendo de a poco. Vamos aprendiendo de a poco, amado hermano, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, vamos ahí. Abran sus hojitas, por favor. Mi hermana Mayra, por favor. Objetivo del módulo. Lea, por favor.
Subraye, por favor, contexto histórico, cultural y literario. Subraye esas tres palabras. Tiene que saber, tiene que aprender el contexto. ¿Sí? Siga. Amén. Gloria a Dios. Adriana, siga. Punto 1.1, definición. Subrayen eso, por favor. Lo que siento que Dios me dijo. No, no es así. Eso es importante. Esas tres cosas, subrayenlas. La audiencia original, ¿a quién fue dirigido? Usted en la Biblia va a encontrar cosas que son solo para el pueblo de Israel. No son para la iglesia cristiana. Saque su folleto también. Quiero verlo bien enfocado. Por ejemplo, un ejemplo de eso. Apocalipsis dice que van a salir los 144,000 escogidos. Por favor, pongan silencio ya. Vibradorcito, pónganle el celular. Los 144,000 escogidos que van a salir a predicar por todo el mundo. Los testigos de Jehová dicen que esos 144,000 son parte de ellos. Pues esos 144,000 son testigos de Jehová que van a salir por todo el mundo y que son salvos. Pero no es así. La misma Biblia lo está diciendo en todo el contexto, que esos 44,000 son judíos, que nunca se casaron, son vírgenes, son judíos sin contaminación, escogidos por Dios, de cada tribu. Escuche, de cada tribu. Y van a salir por todo el mundo, por ponerles solo un ejemplo. No me hagan preguntas acerca de eso porque no estamos hablando de los 144,000. ¿Sí? Diga. Y que ellos no alcanzan a eso, ellos lo que alcanzan es solo a vivir aquí como en el paraíso. Sí, en la tierra renovada. No quieren, digamos, esforzarse o ir más allá. Claro, pero ¿por qué piensan eso? Porque están mal interpretando las escrituras, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, de la mala interpretación de las escrituras. Entonces, para yo poder saber esos 44,000, quiénes son, de dónde salen, cómo van a salir, tengo que leer todo el libro de Apocalipsis, tengo que leer el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel, amados hermanos, para poder entender lo que va a pasar. Y aún así van a quedar algunas dudas, ¿sí? Pero el Señor va a ir aclarando. Jenny, ¿algo iba a decir? Ya. Bien, sigamos. Entonces, allá, aquí está. Siga, por favor. Usted mismo, Jenny Gavín. Principios fundamentales. A ver, vamos acá primero. El contexto. Esto es algo que es bien común. Contexto. Diga conmigo, contexto. ¿Sí? Para interpretar un texto bíblico, ya dijimos la semana anterior, que debemos revisar todo lo que está antes, todo lo que está después, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos ahí. Siga Jenny Gavín, lea por favor. Eso es importante. No solo, a ver, si estoy analizando Juan 3:16, no voy solo a analizar el 15 y el 17. No. Voy a analizar primero todo el capítulo 3.
Segundo, todo el libro, ¿sí? Para ir entendiendo. Tercero, voy a analizar quién escribió, por qué escribió o para qué escribió, a quién le escribió, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, es importante que yo entienda eso, ¿ya? Siga, por favor. A ver, aquí quiero que trabajemos. Texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién se gana un punto y me dice dónde está? Empieza con F. Pero son desordenados, tienen que alzar la mano nomás. A ver. ¿Ya? ¿Abran su Biblia? ¿Abran su Biblia? Rapidito, vamos a hacer el ejercicio del contexto. Vamos a hacer ese ejercicio. Filipenses, muy bien. Ábralo allí. Biblias, le vas bajando un punto a quien yo diga, ¿ya? Que no tiene Biblia. Biblia, Daniela, un punto menos. ¿Ya? Biblia. Francis, un punto menos. Muy bien, está bien. Biblia. No, celulares no valen. ¿No trajo? A Jenny Gavin le bajas un punto. Biblia está. Busque. Santo Dios, una vez a la semana y Marquito se salvó. Bueno, está bien. A Adriana le bajas un punto y ya estamos bien, te salvaste. Biblia. No puede ser que ustedes estén estudiando, a Alejito le bajas un punto. No puede ser que estén estudiando la Biblia y no tengan Biblia. Alexandra, ni los nenes tampoco no tienen. Bájale un punto a Alexandrita y a los dos nenes. A Yaden también le bajas un punto, Johncito. También me lo baja un punto. Andresito. Andresito y Andrea. Mira, Andrés, si no te bajo el punto a ti van a decir que eres el mimado. Entonces, vamos a bajar el punto a Andrés también, Andrea. También usted baja el punto por otra vez. El doble. A ver, lea, Luisito, ¿qué dice Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ya, escuchen ahí. Si yo solo leo, escúchenme, préstenme atención. Si yo solo leo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo, escuchen bien, yo voy a comprar la lotería. Y digo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, me voy a ganar la lotería sí o sí. Porque todo lo puedo en Cristo. Y la Biblia dice, todo es todo. Entonces yo me voy a ganar la lotería. ¿Estaré aplicando bien el texto bíblico? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Al sufrimiento, a las tribulaciones. No está hablando de éxito económico nada más, porque puede aplicarse en mi trabajo. Va a decir, no, yo me voy a esforzar trabajando porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estará bien o estará mal? En el trabajo yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a esforzarme por trabajar bien. Está bien aplicado, ¿sí? Pero para cuestiones como de suerte o cuestiones de ego o éxito personal que alimente mi ego, está mal interpretado. No tiene nada que ver con el ego humano. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿No? Entonces, amado hermano, tal vez alguien pueda decir, hoy día voy a hablar del éxito personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ocupa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está ocupando mal el texto. Ese texto no fue escrito para el éxito personal. Fue escrito ¿para qué? Para que la fe del cristiano se alimente en medio de tribulaciones, en medio de problemas. ¿Sí me escucha?
Y si usted lee todo el capítulo, lleva algún título. Incluso hay unos titulitos que les ponen ahí. ¿Qué dice el título del capítulo? De todo el capítulo. Dádivas de los filipenses. Y el hermano Luisito siguió leyendo, después de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y dice, en las tribulaciones, dice, ¿verdad? Ya está. Cuando la gente quiere hablar de éxito personal, hermano, cogen todos los textos bíblicos que avancen a coger para hablar de, pero hay textos que no hablan de eso, ¿sí? Entonces hay que saber de qué va a hablar ese texto para yo poderlo coger. Pero yo puedo decir, hermano, solo quiero ese pedacito. Solo ese pedacito. No quiero que lean más, no quiero ir más allá, solo ese pedacito. Y empiezo a sacarlo del propósito original. Entonces, eso es un error doctrinal. Es un error doctrinal y es también un error de interpretación. ¿Sí o yo? Usted hoy día va a llevar un deber. Usted va a hacer un mensaje bíblico. Lo va a hacer, ¿sí? Del tema que usted quiera. Pero ustedes tienen que trazar con todas las reglas de hermenéutica un mensaje bíblico corto. No quiero larguísimo, pero un mensaje bíblico correcto, ¿sí? Vamos a ver. Por favor, sí, apúntenlo de una vez. Pero dígalo con gozo, sierva, dígale. Dígalo. Amén. Otro deber, dígalo. Ahí sí diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí está bien aplicado. Un mensaje corto aplicando todas las reglas hermenéuticas, ¿sí? O de hermenéutica. Por favor. Deber, a mano, ¿sí? A mano. Máximo una hojita, no quiero más de una hoja, no. Es más, escúcheme, solo una plana. No quiero las dos planas, no, solo unita. Nada más. 0. ¿Sí? Pero no irán a traer una plana de una libretita de este porte. Ya les conozco. Ya, sigamos. Siga, Rocío. Vamos a la hoja número 7. Hoja número 7, por favor. Siga, Rocío. Hoja número 7. Ya te voy a enviar el folleto, Jesús. Ya te envié el folleto. Segunda regla de hermenéutica, amado hermano, la historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Por eso yo les hablaba de una versión de Biblia muy bonita que es la Biblia del discípulo. Si puede conseguirse esa Biblia, cómpresela. Es muy buena. Así se llama, la Biblia del discípulo. Cada libro tiene una explicación histórica de cuándo, cómo, dónde y por qué se escribió. Y de paso le da un resumen de los objetivos del libro, ¿sí? Hacia dónde apunta. Es muy bueno para tener una idea, amado hermano. El contexto histórico. ¿Se acuerda de la enseñanza presos de Cristo? Cuando el apóstol Pablo dice, yo preso de Cristo. Efesios me parece que estaba, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico de esa enseñanza? ¿Se acuerdan que incluso les dice amarrar con la persona de al lado, les dice amarrar con una piolita? Porque cuando Pablo escribió esa carta, estaba preso, pero no estaba preso en una celda, sino que estaba atado a un soldado romano. Y él lo relaciona y dice, yo estoy atado a ese preso romano, no puedo ir ni al baño solo. Pero él lo relaciona con Cristo y dice, yo soy preso de Cristo. Yo no puedo vivir sin Cristo de mi vida absolutamente nada. ¿Sí me escucha? Entonces, del contexto histórico se saca una enseñanza hermosa, ¿verdad que sí? Se saca una enseñanza preciosa. De todas las cosas que el apóstol Pablo y todos los apóstoles escriben, y cuando tú te enteras cómo fue que escribieron, cómo estuvieron ellos cuando escribieron, amado hermano,
el Espíritu Santo te trae a ti una enseñanza preciosa. Y tú no necesitas empezar a hablar de Aristóteles y de Platón y querer impresionar a la gente, sino que vas con algo tan sencillo. Y así era el Evangelio de Cristo, era algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, tan celestial. ¿Sí me escucha? No trate de impresionar, no trate de hablar. Hoy una hermana me dijo que le invitaron a dar una conferencia y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué les impresiono? No, usted no impresione con nada. Usted hable de Cristo, como dijo Pablo, y de este crucificado nada más. ¿Sí me oyó? Nada más, así sencillo, sencillo. Busque, eso sí, que el mensaje primero toque su vida, su corazón, para que toque a los demás. Si no, usted no le toca, no entiende lo que está hablando, peor la gente va a entender. ¿Sí me oyó? Entonces para eso hay que orar y hay que buscar el rema, la palabra revelada a la vida y la aplicación en la vida suya. ¿Sí me oye, amado hermano? Ya, entonces, ese es el contexto histórico. Por ejemplo, si nosotros vemos que la Biblia lleva nombres como el libro de Romanos, ese es el contexto histórico. Es a los romanos. No los escribió en Roma, obviamente, pero está dirigida a la iglesia de Roma. Sería bueno preguntarnos cuáles eran los problemas de la iglesia de Roma. Por ejemplo, yo pregunto, ¿alguien sabe cuál fue el problema de la iglesia de los Gálatas? Solo me levanta la mano y me responde y se gana un punto. Por favor, recupera si no trajo Biblia. Recupera el punto. Pero ¿cuál es el contexto histórico de la iglesia de los Gálatas? A ver. Eso, que querían judaizarse, querían hacer una fusión de cristianos judíos. Querían judaizarse y se estaban volviendo a la ley judía, a los ritos judíos. Y por eso dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, empezando en el espíritu, terminan en la carne. El contexto histórico, que se estaban regresando al judaísmo. La aplicación práctica, amado hermano, para nosotros no hay judaísmo, pero ¿a dónde podemos volvernos? A los antiguos rudimentos, a nuestra antigua forma de vida. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una aplicación, ¿verdad? O pueden haber varias aplicaciones. Pero bien, cada libro tiene un objetivo. Sería bueno preguntarnos, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son libros. ¿Hacia dónde están dirigidos? ¿Hacia qué están dirigidos? El libro de Números, ¿hacia qué está dirigido? Cantar de los Cantares. Ay, decía alguien, a mí me gusta leer Cantar de los Cantares, una historia bonita de dos esposos. Sí, está bien, pero el contexto histórico del libro y hacia dónde está apuntando ese libro. Sí, no solo es una historia de poemas, no, eso va mucho más allá. Saben que en Cantar de los Cantares está descritos los cristianos que se van en el arrebatamiento, los cristianos que se quedan a la tribulación, los que se quedan a la gran tribulación, ¿sí? Los cristianos que aman fervientemente a Cristo y los que le dejaron de amar. Eso está descrito en el libro de Cantar de los Cantares. No solo es, amado hermano, unos poemas bonitos. No, hay que ir más allá. Entonces, eso es bueno. Sigamos. Adriana, ¿ya leyó? Marcelo. ¿Ven? Contexto cultural. 3. Siga. La Biblia fue escrita en cultura hebrea, griega, ejemplo, costumbres nacionales, simbolismos, sin cultura el texto se malinterpreta. Eso es importantísimo. Subrayen esas 3 culturas, hebrea, griega y romana. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿en qué época vivió? ¿En qué época escribió? Y mire, es interesante. Él era mitad romano y mitad judío. ¿Sí? Tenía ambas nacionalidades el apóstol Pablo. Conocía bien el mundo griego, conocía bien el mundo romano y conocía bien el mundo hebreo.
Entonces, para él, relacionar estas tres cosas se le hizo fácil. Entender, porque ya entendía la cultura. Y empezaba a utilizar ejemplos que ellos puedan entender, ¿no? Es parte de la cultura. Pero ahí dice algo, por ejemplo, las costumbres matrimoniales, los simbolismos y las expresiones idiomáticas. Sobre todo eso que dice expresiones idiomáticas, ¿sí? Que hay palabras que para nosotros tal vez las queremos relacionar a nuestro idioma, a nuestro español. Pero la Biblia no fue escrito en español. Yo creo que el peor error está siempre en querer entender todo desde nuestro idioma y desde nuestra costumbre. Y ahí muchos tropiezan. Por eso es que siempre aconsejamos a los hermanos tener un diccionario bíblico, ¿sí? Descargarse en internet ahí. Mire, el diccionario Vine, el diccionario Strong. Si quiere apunte para que se descargue, porque una de las materias también es aprender a manejar esto. ¿Por qué diccionario? Porque cuando uno ve una palabra y la quiere relacionar al idioma nuestro, uno está cometiendo un error. Uno tiene que ir al idioma original, donde fue escrito. Y ahí uno se da cuenta de un montón de cosas que en el idioma de uno no hay. O sea, es tan limitado en el castellano. El hebreo, incluso escuché alguna vez decir que el hebreo no es un idioma terrenal, es un idioma celestial. ¿Sí? Bueno, es cuestión, amados hermanos, de darnos cuenta, pero siempre hay que manejar eso. Un diccionario bíblico es muy bueno poder descargarse y manejar eso. Así que si pudiera usted para la próxima clase descargarse uno de estos dos diccionarios o los dos, sería excelente. Les doy el nombre de una aplicación donde ustedes pueden manejar Biblias y diccionarios. Para el celular se llama MySword. Sí. Y para la computadora, el mismo programa se llama eSword. Así, la E, una raya, eSword. Esto para la compu y esto para el celular. Y ahí ustedes pueden descargarse un montón de Biblias y un montón de diccionarios y tener una biblioteca entera en su celular o en su computador. ¿Sí? Ya, bien, sigamos. Contexto literario. Este punto es muy, muy importante. El contexto literario. Fíjese, vamos a entender esto. No converse ahorita, ya. Preste atención. Lea, por favor, ¿quién está acá? Darío, lea, por favor. Contexto literario. La Biblia tiene diferentes géneros: narrativo, poético, profético, epistolar, apocalíptico. No se interpreta igual un salmo que una epístola. Ejemplo: salmos usan lenguaje poético, el apocalipsis uno usa símbolos. Oh, mire, qué importante entender. Amado hermano, las formas literarias, ese es el nombre, las formas literarias de cada libro hay que saberlas entender. Y hablábamos, por ejemplo, de Cantar de los Cantares. Ese es un libro poético. ¿Sí? Es un libro poético. Pero Apocalipsis no es poético. Apocalipsis es un libro de símbolos, de señales. Entonces, Apocalipsis, claro. Apocalipsis. Entonces, usted no va a interpretar de la misma manera lo poético y los simbolismos. Son cositas, detalles que hay que diferenciar. Narrativo. Por ejemplo, ¿qué es una forma literaria narrativa o un libro narrativo? Génesis. Mateo también. Por ejemplo,
¿Alguien sabe dónde están todas las leyes judías? Las leyes judías, todas las leyes judías. ¿En qué libro está? En Levítico. Esa es la constitución judía, el libro de Levítico. Y ahí hay leyes que no se aplican a la iglesia. No se aplican. Porque, por ejemplo, una de esas leyes está que no se pueda comer cierto tipo de animales, que no se coman. Para ellos eso es pecado prácticamente. Pero esas cosas son así. A ver, ahí está escrito, eso no se debe hacer. Bueno, y hay un montón de cosas. Pero quererle hallar una figura a eso, un simbolismo a eso, es un poco complicado. Ya vamos a ir viendo algún ejemplo de eso, ¿ya? Ajá. Ruth, ¿qué será? El libro de Ruth. ¿Habrá simbolismos en Ruth? ¿Cuál es el simbolismo de Ruth? La iglesia cristiana, ¿sí? Es un libro histórico, pero también tiene símbolo. Creo yo que casi todos tienen símbolo. El libro de Levítico, casi no, porque son leyes específicas para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, así, cosas así. Ya esto es con la práctica, vamos a ir viendo más a fondo esto. Principio clave. María Belén, lea por favor. Esto es importante. El significado correcto del texto es lo que el autor inspirado quiso comunicar en su contexto original, no lo que el lector moderno siente. Eso, mire, qué importante. ¿A qué apuntaba el que escribió eso? Eso es lo correcto. Pero yo siento que esto debe ser para otra cosa también. Capaz que sí, capaz que no, pero hay que tener mucho cuidado. Y tratar de regirnos al propósito original, que es lo más importante. Tesalonicenses, el arrebatamiento. El libro de Tesalonicenses, en la carta a los tesalonicenses. Acuérdense que el libro y carta no es lo mismo. Pero la carta es epistolar. Todas las cartas son epístolas. Epístola es igual a carta. Pero la carta a los tesalonicenses no es la misma carta a los corintios, por ejemplo. Son cosas diferentes, son objetivos diferentes. Usted analice cada carta que fue escrita por Pablo a cada iglesia tenía un objetivo diferente. A los tesalonicenses les habló acerca del arrebatamiento. Les habló acerca de la segunda venida de Cristo. Pero a los corintios no les habló de eso. A los corintios era látigo, hermano, porque no entendían, eran cabeza dura. Pero a los romanos, ¿de qué les habló? A los romanos era de la divinidad de Cristo, de la obra redentora de Cristo, de la obra regeneradora de Cristo. Entonces, si te vas dando cuenta que cada carta tiene un objetivo diferente, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? Sería bueno empezar a consultar un poquito y darnos cuenta, a ver, ¿cuál es el objetivo de cada carta? ¿Hacia dónde apunta el apóstol Pablo? A los Gálatas era pelea contra el judaísmo, pero y así, amado hermano, son cosas que hay que analizarlas. Siga, Francis, por favor. Ajá. Sacar textos fuera de contexto. El error más común consiste en tomar un versículo aislado. Muy bien. Marcita, por favor, lea interpretación subjetiva. Yo siento que significa esto. ¿Qué es ser subjetivo? Es acoplar lo que está a lo que yo pienso o a lo que yo siento, ¿sí? Yo pienso que tal vez dirá esto. No, tenemos que estar seguros, o eso no es, ¿sí? Porque por ahí empiezan las falsas doctrinas.
Siga, por favor. Dios me reveló otra cosa sin base bíblica. Mire, esto es importantísimo. Cuando usted diga, Dios me reveló, tiene que respaldarlo con la Biblia. Y no puede respaldarlo con un texto. Por lo menos tiene que respaldarlo con 3 textos bíblicos. ¿Sí me escucha? No uno. Tienen que haber por lo menos 3 textos. Cuando usted recibe una revelación de Dios, tienen que haber 3 textos por lo menos que avalen que esa revelación es bíblica. Pero escúcheme, y esto es un poquito difícil y es un poquito complicado. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir, Dios me reveló esto? Pero no lo busquen en la Biblia porque no lo van a encontrar. Esto nada más yo se los doy a ustedes. Entonces, ya ahí hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado porque, a ver, Dios me dijo algo que no está en su palabra, entonces ya toca escribir otra Biblia. Sale así, ¿verdad? Ya tocas primera de Panchito, no sé. Hermano, toca seguir escribiendo Biblia más. Tiene que estar en la palabra, si no hay que tenerle cuidado. Ya, siga. Una pregunta ahí, pastor. Diga. Y los profetas cuando personas así cuando se hablan con profecías, ahí cómo podemos decir? Que cernir el asunto. Y la gente obviamente que conoce doctrina, y es más, toda la iglesia debería conocer doctrina, y debería saber, a ver, la hermanita creo que está hablando más de, porque le está hablando es en contra de la comadre, que tuvieron algún problema, pero no es de Dios, es antibíblico. Y cuando la persona está hablando así a cosas que no son bíblicas, el ministro tiene que acercarse y decirle, hermana, baje la voz. ¿Sí? Es que no es que todo, a ver, solo porque es profeta puede alzar la voz y nadie puede decirle nada. No, no, no. Tiene que cernirse. Incluso dice la palabra que nosotros tenemos que examinar la vida del profeta, o sea, su testimonio, y la profecía tenemos que examinarla también. ¿Sí? Fíjese, yo alguna vez estuve en una iglesia donde una joven empezó a profetizar y dijo, no se metan con mi amado, no se metan con mi ungido, y empezó a defender, creo que era el pastor de la iglesia, y decía, y voy a destruir a todos los que se levantan contra el ungido del Señor. Y vuelta después profetizó del otro lado otra persona y empezó y le hizo pedazos vuelta al ungido. Entonces eso era un ring, eso era una pelea y era feo, ¿no? Como uno era invitado, yo no iba a poner orden. Cuando uno va de invitado no va a poner orden. Sencillamente uno predica, enseña la palabra como es, pero yo no voy a ir a acercarme a las hermanas y decirles que hagan silencio. No, yo no soy el pastor de la iglesia ahí. Es el pastor el que tiene que acercarse y decirles a las hermanas que bajen la voz. Y ahora imagínense si eso es cada culto, entonces la iglesia se tuerce, la iglesia no recibe la palabra correcta de Dios. Pero sí hay veces que la gente no debe prohibir las profecías, porque dice el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu, no apaguéis los dones, que no impidamos que los dones espirituales se manifiesten, pero siempre todo en orden. Y siempre tiene que cernirse la palabra a la Biblia. ¿Sí? ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, si hay una profecía que diga, el Señor te dice, 14 de mayo del 2027, vengo ya, así que haz tus maletas. Entonces, pues la palabra dice que nadie conoce el día y la hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se está inventando. Y por cierto, los testigos de Jehová ya van como la 5ª vez, 4 veces me parece que ellos ya han dado fecha de que Cristo viene y hasta ahora no le aciertan a una, ¿sí? Hay pastores evangélicos que también han dado fechas de que Cristo viene y ya pasó. No sé si se acuerdan en el 2000 que era el boom, que ya todo el mundo se iba a acabar. Después lanzaron el 2002 y mucha gente se suicidó y todo, ¿no? Pero la gente que no conoce la palabra se cree ese tipo de cosas.
Pero de que viene, viene el Señor, eso es claro. A ver, dice, siga. Eso, la emoción, subraya eso, es importante. La emoción no reemplaza el texto. Mayrita, usted ya leyó, ¿no? Luisito, siga por favor. 4.3, ya vamos, Leslie. Ajá. No todo es simbólico. Algunos textos son históricos, literales, doctrinales. Sí, hay cosas que, miren, no es necesario espiritualizarlas, son literales. Literales, ahí está ya. No hay que buscarle simbología a lo que ya es claro, a lo que ya está claro. ¿Sí? Ya está claro, sencillo, hay que entenderlo y hacerlo. No buscarle estirar el texto. Esto se llama estirar el texto bíblico para buscar planos donde no hay. Ya eso es así y así es nada más. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Ignorar el género literario. Leslie, lea por favor. Leer la poesía como si fuera ley literal, produce errores doctrinales. Subrayen eso. Una poesía no es ley. Y una ley no es poesía. O sea, lo que en la Biblia está como ley es ley y hay que obedecerla. No es figurativa. Por ejemplo, y hoy día le cogimos a los testigos de Jehová de chanchitos. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. El rico en el infierno, Lázaro pobre, pero en el seno de Abraham. Los testigos de Jehová dicen que eso no es literal, eso es poesía, dicen ellos. Eso es algo que Cristo contó, pero que nunca va a pasar. Es algo que no es real, dice. O es una metáfora. ¿Pero qué es eso? Les pregunto yo. La historia que la contó Cristo, la historia acerca del rico y Lázaro, de la vida eterna en juicio, escúcheme, o en reposo. ¿Eso qué es? ¿Es poesía o es literal? Eso es literal. Pero para los testigos de Jehová, eso es poesía pura. Entonces nunca va a pasar. Pero para la iglesia cristiana eso es literal. ¿Pero por qué es literal? Y esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros decimos que es literal? ¿Por qué? A ver, María Belén. ¿Por qué decimos que es verdad? ¿Por qué estás segura que eso es verdad? Bueno, vale. Vale Bueno, está en la Biblia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya vamos terminando? Está en la Biblia, es literal. Analicemos el contexto y veamos de qué viene hablando Jesús. ¿De qué está hablando? Y lo que Jesús quiere enseñar es que nosotros seamos conscientes de nuestra eternidad, de nuestra vida futura, hacia dónde vamos y cómo vivimos en esta tierra y hacia dónde vamos. ¿Sí? Pero eso es literal, no es figura. ¿Sí? Siga, por favor. Ya terminamos, esta es la última hoja. La doctrina bíblica se establece con consistencia bíblica, múltiples textos y armonía doctrinal. Y póngalo ahí por lo menos 3 textos. Póngalo, escríbalo ahí donde dice múltiples textos. Escriba al lado por lo menos 3 textos. ¿Qué dice Marquito? ¿Cuántos textos por lo menos? Eso. 3 textos bíblicos. Y lo hermoso es en diferentes partes. Es decir, yo tengo una doctrina de los apóstoles que ellos toman por ejemplo, en los Salmos, lo toman en Génesis, lo toman tal vez en Levítico, lo toman y lo van tomando de los profetas y ellos escriben doctrina. Por ejemplo, solo quiero preguntar, dígame por favor un tema de doctrina, un tema doctrinal de los apóstoles. Mayra.
un tema doctrinal de los apóstoles. ¿Pero qué? Bueno, podríamos decir la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y ese es un tema doctrinal. El bautismo del Espíritu Santo es el tema doctrinal. ¿Sí? La divinidad de Cristo, la obra redentora de Cristo, la salvación es un tema doctrinal. El arrepentimiento es un tema doctrinal. La predestinación, el arrebatamiento son temas doctrinales, son bases. A eso me refiero cuando digo doctrinales, son bases. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el éxito personal, eso no es doctrinal, ¿no? Eso puede ser un tema bíblico. Por ejemplo, la familia. La familia no es tema doctrinal, no es una base de la doctrina, de la salvación y todo eso. Pero es un tema que también nos compete, pero no está dentro de los temas doctrinales. ¿Sí me va a entender? Pero tiene que estar en varios textos de la Biblia. No es doctrinal la armadura de Cristo, no. Sí, o la armadura de Dios. Los 5 ministerios sí es doctrinal. Los diezmos y las ofrendas también es tema doctrinal. ¿Sí? La Santa Cena, el bautismo en agua también es tema doctrinal. Todas esas son bases, fundamentos de la doctrina cristiana. Ahí ese es el bautizo del Espíritu Santo. No, ese no es doctrinal. No es base de los temas doctrinales, pero es un tema que abraza mucho la iglesia, obviamente, y que forma parte del fruto del Espíritu. Forma parte de la obra del Espíritu. Es que no puedes hablar del amor en la iglesia sin hablar de la obra del Espíritu. Porque el único que trae y provoca eso es el Espíritu Santo. Si no, no hay nada. ¿Verdad? Siga. Terminemos, por favor. La regla de oro hermenéutica. La escritura interpreta la escritura. La Biblia no se contradice. Un texto escrito debe interpretarse con textos claros. Subrayen eso. Interpretarse con textos claros. No que parece. No, tiene que ser claro. La Biblia no se contradice. Conclusión del módulo. Interpretar la Biblia correctamente no es opcional. Es una responsabilidad espiritual. Subraye la palabra responsabilidad. Un creyente maduro no solo lee la Biblia, sino que la interpreta correctamente, la respeta en su contexto y la aplica con fidelidad. Eso hace un creyente maduro. Ahora, finalicemos con este pensamiento. La iglesia primera, la iglesia de los apóstoles, ¿creen ustedes que ellos persistían en el estudio de la palabra de Dios? Claro, ellos persistían, hermano, y ellos no entendían. Entonces ellos iban a los apóstoles a ver qué significa esto, y esto de acá, y esto de acá, y los apóstoles. Por eso era la iglesia, el templo. Los apóstoles enseñaban la palabra, la doctrina y todo. Y ellos aprendían, y ellos llevaban al mundo, a la gente, a todos los que pudieran llevaban la palabra de Dios. ¿Cómo ha cambiado la iglesia? Los cristianos a veces venimos, medio escuchamos, no nos acordamos de qué también estarán hablando y salimos, y cuando se nos presenta la oportunidad de hablar algo de la Biblia, no nos acordamos más que de unas 4 palabritas por ahí. Entonces sí se dan cuenta cómo la iglesia ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado la iglesia de Cristo. Ahora, usted prepárese, amado hermano, y coma Biblia, coma la palabra, estúdiela, analícela, y cuando usted quiera, si tiene alguna duda, algunos hermanos lo hacen, me mandan al WhatsApp y dicen, esto no entiendo de la Biblia, si me pudiera explicar. Y apenas se pueda, les contestamos. ¿Oyó? ¿Sí? Pongámonos de pie, vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia, papá. Te pido, Señor, que esto que hoy hemos enseñado, conversado, Señor, aprendido, te pido que se vuelva parte de nuestra vida, Señor, se vuelva parte de nuestro cristianismo, ese deseo de aprender, ese deseo de querer ir más allá, de no solo ser cristianos de silla, cristianos de domingo, Señor, sino de verdaderamente aprender y conocer tu bendita palabra. Ayúdanos tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, y llévanos en paz, lleva en paz a mis hermanos, líbralos de todo accidente, Señor.
Si alguna palabra salió maldicha de nuestra boca, perdónanos, Padre.